Después de la venida del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús ahora estaba en sus discípulos. El mismo Espíritu de Jesús está en ti y en mí. Cuando subían al templo, Pedro y Juan se encontraron con un cojo, una persona con una necesidad física que repercutía en todas las esferas de su vida. Aunque ellos no tenían dinero o algo material para darle a este mendigo, no se negaron a dar. No dieron de lo que tenían, dieron de lo que ellos eran. Dieron de lo que Jesús les había dado. El mismo Espíritu de Jesús que sanaba enfermos estaba en ellos, y no lo negaron. Cuando la gente comenzó a preguntar, Pedro apuntó inmediatamente a aquel que ellos habían negado, aún sin entenderlo o darse cuenta de lo que habían hecho. Tú y yo estamos rodeados de personas con necesidades, y al tener a Jesús tenemos algo que darles. Pero a veces podemos llegar a negar a Jesús por ignorancia, o incluso intencionalmente, por miedo o vergüenza, con nuestras acciones y las reacciones que tenemos con lo que nos pasa todos los días. Pedro sabía de lo que hablaba cuando le decía a la gente que habían negado al santo y justo, porque Pedro mismo había negado a Jesús. No solo una vez ni dos, sino 3, en una sola mañana. Él entendía lo fácil que era fallar y negar a Jesús, no solo con palabras, sino aún con sus acciones. Sabía que era más fácil acobardarse y hacer parecer que no conocía a Jesús. A comparación de los evangelios, ahora nos encontramos con un Pedro que aprendió de su error, que predica quién es Jesús, primero con su ejemplo, poniendo su fe en acción y después con sus palabras y su propio testimonio. El llamado que Pedro hace a la gente es el mismo camino que él tuvo que recorrer para seguir a Jesús, arrepentirse y convertirse, primero para que fueran borrados sus pecados y después para recibir refrigerio y encontrarnos de nuevo ya reconciliados con Jesús mismo. Este es el mismo llamado que nosotros tenemos todos los días, mostrar en nosotros mismos quién es Jesús, para que cuando la gente nos mire a ti y a mí pueda verlo a Él. Y si hemos fallado en esto, y sabemos que hemos sido hallados faltos en reflejar a Jesús, entonces hoy mismo podemos arrepentirnos y convertirnos. Esto es, cambiar la actitud de nuestro corazón genuinamente para voltear hacia Él. Y lo que esto provoca es que Él se olvide de nuestro pecado. Jesús decide olvidar nuestra falla hacia Él cuando tú y yo decidimos regresar a Él con un corazón sincero, contrito y humillado. Entonces, tú y yo obtenemos un tiempo de refrigerio. El refrigerio es esa sensación fresca que nos produce un placer, trae alivio y consuelo en medio de una pena o una incomodidad. Y esto nos hace tomar nuevas fuerzas. Él nos consuela aún después de haberle fallado. Esto es una gracia totalmente inmerecida. Y el fin último de todo esto es regresar a Jesús, aquel que había sido preparado para nosotros desde un inicio, para que permanezcamos en Él y lo mostremos a otros. No te niegues a dar lo que hay en ti. De lo que tenemos nosotros podemos dar. Podemos dar de Jesús a otros.